Hay lugares en las Sagradas Escrituras donde el tiempo se detiene y la eternidad comienza a susurrar sus secretos más profundos. Lugares donde las palabras no son simplemente tinta sobre papel, sino ventanas que se abren hacia realidades que trascienden nuestra comprensión humana. Hoy nos adentraremos en uno de esos lugares, en uno de esos misterios que han inquietado a la humanidad durante milenios. En las páginas de la Biblia encontramos relatos que van más allá de simples crónicas históricas. Son testimonios grabados en la eternidad, historias de hombres y mujeres cuyas decisiones sellaron su destino para siempre. Cada una de estas narrativas lleva consigo el peso de la eternidad, el eco de decisiones que resonaron más allá del tiempo y del espacio. Durante los próximos minutos, exploraremos 7 casos bíblicos que nos sirven como advertencia solemne sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones. Estos no son relatos inventados por mentes humanas para asustar o manipular. Son testimonios registrados en el libro más leído de la historia. Testimonios que han sobrevivido milenios porque contienen verdades que la humanidad necesita conocer. Lo que estás por escuchar no es entretenimiento. No es una historia para pasar el tiempo o satisfacer curiosidad morbosa. Es una reflexión profunda sobre realidades espirituales que requieren consideración seria, meditación profunda y, sobre todo, honestidad brutal consigo mismo. Cada palabra que seguirá ha sido pesada cuidadosamente, porque tratamos con temas que tocan la fibra más íntima del alma humana. Existe un lugar descrito en las Escrituras, mencionado por profetas, advertido por apóstoles, confirmado por el mismo Cristo. Un lugar donde las consecuencias de nuestras decisiones se hacen eternas, donde el alma experimenta la separación total de la presencia divina. Las diversas traducciones lo llaman infierno, Hades, Seol, lugar de tormento, pero todas apuntan a la misma realidad aterradora. Un estado de existencia donde el arrepentimiento ya no es posible, donde el tiempo para cambiar se agotó para siempre. Las Escrituras nos hablan de este lugar no para aterrorizarnos sin propósito, sino para advertirnos mientras aún estamos a tiempo, como un padre que advierte a su hijo sobre el fuego, no para asustarlo, sino para protegerlo. Dios nos revela estas verdades porque nos ama y desea nuestro bien eterno. El primer caso que examinaremos se encuentra registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Es el relato de un hombre cuya riqueza era legendaria, pero cuya pobreza espiritual era aún mayor. Este hombre vivía en una opulencia que desafiaba la imaginación. Las Escrituras nos dicen que se vestía de púrpura y lino fino, telas que en aquella época costaban literalmente una fortuna, reservadas para la realeza y los más poderosos del imperio. Cada día era para él un banquete espléndido. Su mesa estaba siempre llena de los manjares más exquisitos, los vinos más selectos, los placeres más refinados. Su casa era un palacio, sus ropas eran obras de arte, sus sirvientes eran numerosos. Era por todos los estándares humanos un hombre exitoso, un hombre que había alcanzado la cima de la prosperidad material. Pero frente a su mansión, literalmente a unos pasos de su puerta, yacía la personificación del sufrimiento humano, un mendigo llamado Lázaro, cuyo nombre significa «Dios es mi ayuda». Este hombre estaba cubierto de llagas purulentas. Era tan débil que no podía defenderse ni siquiera de los perros callejeros que venían a lamer sus heridas. Su única esperanza cada día era que alguna migaja cayera de la mesa del rico, algún desecho que pudiera calmar el hambre que lo carcomía día y noche. El contraste no podría ser más dramático. De un lado, abundancia hasta el exceso. Del otro, necesidad hasta la desesperación. De un lado, salud y fuerza. Del otro, enfermedad y debilidad. De un lado, comodidad y placer. Del otro, dolor y abandono. Y en el medio, separándolos, no una gran distancia física, sino un abismo moral infinito, la indiferencia del corazón humano,
El rico veía a Lázaro todos los días. Era imposible no verlo. Cada vez que salía de su casa, cada vez que regresaba de sus negocios, cada vez que se asomaba por sus ventanas, ahí estaba Lázaro. Pero algo había muerto en el corazón de este hombre próspero. La capacidad de compadecerse, de sentir el dolor ajeno como propio, día tras día, año tras año. El rico siguió banqueteando mientras Lázaro seguía sufriendo. Nunca le ofreció comida, nunca le dio medicina para sus llagas, nunca le proporcionó un lugar donde refugiarse, ni siquiera le dirigía la palabra. Para el rico, Lázaro se había convertido en parte del paisaje, tan invisible como las piedras del camino. Pero llegó el día que llega para todos, el día de la muerte. Y aquí las Escrituras nos revelan una verdad que estremece. La muerte es el gran igualador, pero también el gran separador. Ambos murieron, pero sus destinos fueron diametralmente opuestos. Lázaro, el que había sufrido tanto en la tierra, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de consolación eterna, donde no hay más dolor, no hay más hambre, no hay más lágrimas. Su sufrimiento había terminado para dar paso a una felicidad sin fin, pero el rico despertó en el lugar de tormento. Las Escrituras no dicen que fue llevado, dicen que despertó allí, como si hubiera estado durmiendo y de repente abriera los ojos para encontrarse en una pesadilla de la cual nunca podría despertar. Allí, alzando sus ojos desde el abismo, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro junto a él. El mismo Lázaro que había ignorado, el mismo mendigo que había despreciado, ahora estaba consolado mientras él sufría tormento. Entonces clamó con una desesperación que atraviesa los siglos: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Reflexionemos un momento en esta súplica. Este hombre que en vida nunca le dio ni una migaja a Lázaro, ahora le pide a Lázaro que le dé una gota de agua. Este hombre que tenía sirvientes a su disposición, ahora suplica que el mendigo que despreciaba se convierta en su servidor. La ironía es tan profunda que corta como espada. Pero Abraham le respondió con palabras que resuenan en la eternidad. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran sima, un abismo infranqueable, una separación eterna que ningún poder humano, ninguna súplica, ningún arrepentimiento tardío puede cruzar. El rico había cavado ese abismo con sus propias decisiones, día tras día, elección tras elección, acto de indiferencia tras acto de egoísmo. Desesperado, el rico hizo una última súplica: que Lázaro fuera enviado a la casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos, para que no vinieran también a aquel lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico insistió: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham selló su destino con estas palabras finales: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Este relato nos enseña verdades profundas que no podemos ignorar. Nos muestra que nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno no es simplemente un defecto de carácter, es un pecado que condena. El egoísmo disfrazado de éxito no es admirable, es abominable ante Dios. La falta de compasión no es dureza necesaria, es dureza que endurece el corazón hasta convertirlo en piedra.
El segundo caso que examinaremos es aún más estremecedor porque involucra a alguien que caminó junto al mismo Hijo de Dios. Judas Iscariote no era un extraño a la verdad. No era alguien que nunca había escuchado sobre Dios. No era una persona que viviera en ignorancia espiritual. Por el contrario, fue elegido personalmente por Jesús para ser uno de sus 12 discípulos más cercanos. Durante 3 años, Judas fue testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana. Vio a ciegos recibir la vista, a sordos escuchar, a mudos hablar, a paralíticos caminar. Presenció la resurrección de muertos. Vio a Lázaro salir de la tumba después de 4 días. Fue testigo de la multiplicación de panes y peces que alimentó a miles con la comida de un niño. Escuchó enseñanzas que transformarían el mundo para siempre. Las bienaventuranzas, las parábolas del reino, los discursos sobre la vida eterna. Cada palabra que salía de los labios de Jesús era una perla de sabiduría divina, y Judas las escuchó todas, de primera mano, sin interpretaciones, sin intermediarios. Más aún, Judas fue enviado junto con los otros discípulos a predicar el Evangelio del Reino, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. El mismo poder de Dios fluyó a través de sus manos. Los mismos milagros que presenció también los realizó. Tenía acceso directo al Hijo de Dios. Podía hacerle preguntas, recibir explicaciones privadas, participar de momentos íntimos que solo los 12 compartían con el Maestro. Pero en su corazón se gestaba una traición que estremeció los cimientos del universo. Las Escrituras nos revelan que Judas era ladrón, que tenía la bolsa común del grupo y sustraía de lo que se echaba en ella. Era un hombre que había aprendido a vivir una doble vida. Por fuera, el discípulo devoto. Por dentro, el corazón corrupto que se había entregado a la codicia. La gota que derramó el vaso fue el incidente en Betania, cuando María tomó una libra de perfume de nardo puro, de gran precio, y ungió los pies de Jesús. Judas protestó hipócritamente. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan, el discípulo amado, nos revela la verdadera motivación. Esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús defendió a María con palabras que debieron haber atravesado el corazón de Judas como dagas. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fue después de esta reprimenda pública que Judas tomó la decisión final. Se dirigió directamente a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, el valor más bajo que se le podía poner a una vida humana, 30 monedas de plata. Ese fue el precio que Judas le puso a su alma. Ese fue el valor que le dio a 3 años de caminar con la verdad misma. Ese fue su cálculo final, que 30 monedas de plata valían más que la vida eterna. Y entonces llegó la noche que cambió la historia para siempre. En el huerto de Getsemaní, mientras Jesús agonizaba en oración sabiendo lo que se avecinaba, Judas llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, y consumó su traición con el símbolo más sagrado del amor, un beso. «Maestro», le dijo, y lo besó. Con ese beso, Judas entregó al Hijo de Dios en manos de sus enemigos. Con ese beso, selló su destino eterno. Con ese beso, se convirtió en el traidor más infame de la historia humana. Pero la historia de Judas no termina ahí. Cuando vio que Jesús había sido condenado, fue devuelto por el remordimiento. Regresó a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Pero ellos le respondieron con cruel indiferencia, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú».
Judas arrojó las piezas de plata en el templo, se apartó y fue y se ahorcó. Las mismas manos que habían tocado al Salvador, que habían recibido el pan de la última cena, que habían sido lavadas por el mismo Jesús en señal de humildad, se convirtieron en instrumento de su propia destrucción. Pero las Escrituras nos revelan algo más sobre el destino de Judas. En Hechos capítulo 1, Pedro, hablando de la necesidad de elegir un reemplazo para Judas, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, porque era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, para que fuese a su propio lugar. Su propio lugar, un lugar que le pertenecía, una morada hecha a medida para traidores, un sitio donde la traición encuentra su recompensa eterna. Judas no fue víctima de las circunstancias, fue arquitecto de su propio destino. Con cada decisión egoísta, con cada acto de hipocresía, con cada momento en que eligió el dinero sobre la verdad, fue construyendo su propio lugar en la eternidad. Su historia nos advierte sobre los peligros de la codicia, sobre el veneno de la traición, sobre las consecuencias de vivir una doble vida. Nos enseña que el conocimiento sin obediencia es condenación, que la cercanía física a la verdad sin rendición del corazón es inútil, que las oportunidades desperdiciadas pueden no repetirse jamás. El tercer caso nos lleva al corazón del Antiguo Testamento, a la historia de un hombre que se convirtió en símbolo del orgullo humano desafiando al poder divino. El faraón de Egipto durante el tiempo de Moisés no era simplemente un rey político. En su cultura era considerado un dios viviente, la encarnación de la divinidad sobre la tierra. Este hombre presenció el poder divino manifestado de manera sobrenatural en 10 plagas que sacudieron los cimientos de su imperio. Cada plaga era una demostración escalofriante del poder de Dios, pero también una oportunidad para la humildad, para el reconocimiento, para el arrepentimiento. La primera plaga transformó todo el agua de Egipto en sangre, los ríos, los estanques, hasta el agua en recipientes de madera y piedra se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río hedía, los egipcios no podían beber agua. Por 7 días, el líquido vital de la civilización se convirtió en símbolo de muerte, pero el corazón de Faraón permaneció duro. Llegaron entonces las ranas, millones de ellas invadiendo cada rincón del reino. Entraron en las casas, en las recámaras, sobre las camas, en los hornos, en las artesas de amasar. La tierra se llenó de ranas hasta el punto de que era imposible dar un paso sin pisarlas. Faraón suplicó a Moisés que orara para que cesaran, prometiendo dejar ir al pueblo. Pero cuando las ranas murieron, endureció nuevamente su corazón. La tercera plaga trajo piojos que cubrieron hombres y bestias por toda la tierra de Egipto. Aún los magos de Faraón tuvieron que reconocer: dedo de Dios es este. Pero Faraón no escuchó. Vinieron luego las moscas, enjambres tan densos que corrompieron toda la tierra. Después, la pestilencia que mató todo el ganado egipcio mientras el ganado israelita permanecía intacto. Luego las úlceras que brotaron en hombres y bestias, llagas tan dolorosas que ni los mismos magos podían estar delante de Moisés. La séptima plaga trajo granizo como nunca me había habido en Egipto desde que fue nación. Granizo mezclado con fuego que destruyó todo lo que estaba en el campo, hierbas y árboles. Los siervos de Faraón que temieron la palabra de Dios metieron sus ganados y siervos en las casas, pero los que no hicieron caso perdieron todo. Después vinieron las langostas, que cubrieron la faz de toda la tierra hasta que la tierra se oscureció, y comieron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo.
No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. La 9ª plaga sumió a Egipto en tinieblas tan densas que se podían palpar. Tinieblas que duraron 3 días, durante los cuales nadie se levantó de su lugar. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y finalmente llegó la 10ª plaga, la más terrible de todas, la muerte de todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito de la sierva que estaba tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Esa noche, a medianoche, Dios hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Se levantó Faraón de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Cada plaga había sido una oportunidad para humillarse, para reconocer al Dios verdadero y liberar al pueblo oprimido. Cada manifestación sobrenatural era una invitación al arrepentimiento. Cada demostración de poder divino era una oportunidad de salvación. Pero una y otra vez, plaga tras plaga, milagro tras milagro, Faraón endureció su corazón. Su orgullo fue más fuerte que la evidencia divina. Su ego fue más importante que el bienestar de su pueblo. Su testarudez fue más sólida que la sabiduría divina. Prefirió ver sufrir a su nación antes que reconocer su error. Eligió desafiar al Todopoderoso antes que humillar su corazón orgulloso. Finalmente, después de la muerte de su propio hijo primogénito, Faraón dejó ir al pueblo, pero su corazón seguía sin cambiar verdaderamente. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de que había perdido a toda esa fuerza laboral gratuita, su corazón se endureció una vez más. Preparó su carro y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Siguió a los hijos de Israel, que habían salido con mano poderosa, y los alcanzó acampados junto al mar. Cuando los israelitas vieron al ejército egipcio acercándose, clamaron a Dios con terror. Pero Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Pero a la vigilia de la mañana, Dios miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, tanto que los egipcios dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios». Entonces Dios dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con él. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Faraón, el hombre que se creía Dios, fue tragado por las aguas junto con su ejército. Su soberbia lo llevó a la destrucción eterna. Su orgullo fue su perdición. Su negativa a humillarse ante el Dios verdadero selló su destino para la eternidad. El profeta Ezequiel, en el capítulo 32, nos da una visión escalofriante del destino de este poderoso monarca, a quien te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén, pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los que fueron muertos a espada. Este es Faraón y toda su multitud, dice el Señor. Más adelante,
El mismo capítulo nos dice: Allí está el faraón y toda su multitud, dice el Señor, porque he puesto mi terror en la tierra de los vivientes. También yacerá entre los incircuncisos con los que fueron muertos a espada, faraón y toda su multitud, dice el Señor. Su historia nos enseña que ninguna posición terrenal, ningún poder humano, ninguna autoridad política puede protegernos de las consecuencias de rebelarnos contra Dios. Nos muestra que el orgullo es el precursor de la destrucción, que la soberbia viene antes de la caída, que desafiar a Dios es el camino más seguro hacia la condenación eterna. El cuarto caso nos lleva a los primeros días de la Iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se movía con poder sobrenatural entre los creyentes. Era una época de milagros, de prodigios, de manifestaciones divinas que confirmaban la verdad del Evangelio. Los apóstoles sanaban enfermos, resucitaban muertos, hablaban en lenguas, profetizaban. La Iglesia crecía diariamente y había una atmósfera de reverencia y temor santo. En este contexto de pureza y poder espiritual, encontramos la historia escalofriante de una pareja cuyo engaño los llevó a la muerte inmediata y posiblemente a la condenación eterna. Ananías y Safira no eran enemigos de la fe, no eran perseguidores de la Iglesia, no eran incrédulos burlones. Por el contrario, eran miembros de la comunidad cristiana, personas que habían profesado fe en Jesucristo y participaban activamente en la vida de la Iglesia primitiva. En aquellos días, muchos creyentes vendían sus propiedades y traían el dinero para ponerlo a los pies de los apóstoles, de modo que fuera distribuido según las necesidades de cada uno. Era una época de generosidad extraordinaria, de amor fraternal genuino, de desprendimiento material en favor del bienestar común. Inspirados por este ambiente de generosidad, Ananías y Safira decidieron vender una heredad que poseían. Pero aquí es donde comenzó su error fatal. En lugar de traer todo el precio, como aparentemente habían prometido hacer, se quedaron con una parte para sí mismos. No fue necesariamente el acto de guardarse dinero lo que los condenó. El problema fue que pretendieron hacer creer que estaban entregando el precio completo. Era una mentira cuidadosamente planeada. Esposo y esposa se pusieron de acuerdo en el engaño. Decidieron obtener el reconocimiento y la admiración que venía con la generosidad total, pero manteniendo la seguridad financiera que les daba guardar parte del dinero. Querían aparecer como generosos y sacrificados ante la comunidad, pero en realidad estaban actuando con egoísmo y deshonestidad. Cuando Ananías trajo el dinero y lo puso a los pies de Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo discernió inmediatamente el engaño. Sus palabras fueron como truenos que anunciaban juicio divino. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro continuó con palabras que revelaban la verdadera naturaleza del pecado. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estas palabras revelan algo crucial. Ananías tenía todo el derecho de quedarse con su propiedad, e incluso después de venderla, tenía todo el derecho de quedarse con el dinero. Su pecado no fue quedarse con parte del dinero, sino mentir sobre ello, pretender una generosidad que no existía, engañar a la comunidad de fe y, por extensión, mentir al Espíritu Santo. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Las Escrituras no dicen que se desmayó, dicen que murió. Fue un juicio divino instantáneo, sin apelación, sin oportunidad de defensa, sin tiempo para arrepentimiento. Y gran temor vino sobre todos los que lo oyeron. Los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron aproximadamente 3 horas,
y entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Esta era su última oportunidad de ser honesta, de corregir el engaño, de salvar su alma con la verdad. Pero Safira respondió, sí, en tanto. Con esa mentira selló su destino. Pedro le respondió, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, Safira cayó a los pies de Pedro, y expiró. Los jóvenes que entraban la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. 2 muertes en un solo día, 2 vidas que se apagaron por una mentira, 2 almas que posiblemente se perdieron para la eternidad por querer quedar bien ante los hombres mientras engañaban a Dios. La severidad del juicio nos estremece, pero también nos enseña lecciones profundas. Nos muestra que Dios conoce los motivos del corazón, que no podemos engañar al Espíritu Santo, que la hipocresía en la vida espiritual es un pecado grave que puede tener consecuencias eternas. Su historia nos advierte sobre los peligros de la vida doble, de querer aparecer espirituales mientras vivimos en carnalidad, de buscar el reconocimiento humano mientras desobedecemos a Dios. Nos enseña que la honestidad no es opcional en la vida cristiana, sino esencial para nuestra supervivencia espiritual. El 5.º caso nos lleva al amanecer mismo de la humanidad, al primer capítulo de la historia humana después de la caída. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, nos enseña sobre los peligros de la envidia no controlada y las consecuencias devastadoras de alimentar emociones destructivas hasta que nos consumen completamente. Caín y Abel eran hermanos, hijos de los mismos padres, criados en el mismo hogar, educados con los mismos valores. Conocían ambos a Dios, sabían ambos de su existencia y de su demanda de adoración. Ambos trajeron ofrendas al Señor, ambos participaron en actos de adoración, ambos tenían acceso a la misma revelación divina. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. No sabemos exactamente por qué, pero las Escrituras del Nuevo Testamento nos dan pistas. Hebreos nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo que implica que el problema de Caín no estaba solo en el tipo de ofrenda, sino en la actitud interior, en la disposición de su corazón. La reacción de Caín fue inmediata. Su rostro se ensombreció, su enojo creció, y en su interior comenzó a gestarse una tormenta que, si no se detenía, lo llevaría a un punto de no retorno. Y en ese momento, Dios mismo se acercó a él con una advertencia que aún resuena para todos nosotros. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está aún a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba diciendo con claridad que la envidia y la ira son como una fiera salvaje agazapada, esperando el momento de atacar. Pero también le recordaba que él tenía la capacidad de dominarla, de elegir un camino distinto. Era una invitación a la reflexión, al arrepentimiento, a corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Caín no escuchó. En lugar de luchar contra sus emociones, las alimentó. En lugar de buscar reconciliación con Dios, buscó venganza contra su hermano. Y un día, en apariencia como cualquier otro, dijo a Abel: «Salgamos al campo». Allí, lejos de miradas, lejos de testigos, el odio acumulado encontró su desahogo más oscuro. Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Fue el primer asesinato en la historia humana, y no fue un extraño quien mató, sino un hermano. La sangre de Abel empapó la tierra, y con ella la humanidad quedó marcada para siempre por el pecado de la violencia fratricida.
Entonces Dios vino a Caín con una pregunta que no necesitaba respuesta para él, pero que buscaba confrontar la conciencia de Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y la respuesta de Caín se convirtió en un símbolo eterno de la dureza de corazón. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios le respondió con palabras que atraviesan el tiempo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre inocente pedía justicia, y la justicia de Dios no se hizo esperar. Caín fue maldito de la tierra que había recibido la sangre de su hermano. Sería errante y extranjero, un fugitivo sin reposo, cargando el peso de su crimen hasta el final de sus días. Su historia nos enseña que el pecado nunca se queda pequeño. Lo que empieza como una emoción mal manejada puede terminar en un acto irreversible. Nos muestra que Dios siempre advierte antes de que caigamos, pero la decisión final está en nuestras manos. Y nos recuerda que la indiferencia hacia el bienestar de nuestros semejantes es el primer paso hacia la destrucción. El sexto caso nos lleva a uno de los relatos más escalofriantes del Antiguo Testamento, la historia del rey Saúl, el primer monarca de Israel, un hombre elegido por Dios pero que terminó en la más amarga desolación. Saúl comenzó con humildad, escondiéndose entre los bagajes cuando fue proclamado rey. Primero de Samuel 10:22. Pero poco a poco, su corazón se corrompió por la desobediencia y el temor a los hombres más que a Dios. El punto de inflexión llegó cuando Dios, a través del profeta Samuel, le ordenó destruir por completo a los amalecitas y todo lo que poseían, como juicio por su maldad. Primero Samuel 15:3. Pero Saúl decidió obedecer a medias. Mató a los débiles, pero preservó al rey Agag y lo mejor del ganado, justificándose con que era para sacrificar a Dios. Primero Samuel 15:15. Samuel con lágrimas le declaró las palabras que resonarían como una sentencia eterna. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mejor es obedecer que sacrificar. Primero Samuel 15:22. Saúl había preferido su propia interpretación de la voluntad divina antes que la obediencia radical. Y entonces Dios lo rechazó como rey. El Espíritu Santo se apartó de él, y un espíritu de angustia comenzó a atormentarlo. Primero Samuel 16:14. Su decadencia fue rápida. Celos hacia David, intentos de asesinato y finalmente la consulta a una médium en Endor, buscando respuestas en lo oculto en lugar de volverse a Dios. Primero Samuel 28. Su final fue trágico. Derrotado por los filisteos, cayó sobre su propia espada para evitar la humillación. Primero Samuel 31:4. Pero el pecado de Saúl no murió con él. En Primera Crónicas 10:13-14, la Biblia revela: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, y no consultó a Jehová quien lo mató. Saúl tuvo oportunidades, profetas, promesas, pero eligió su propia gloria. Su alma, que pudo haber sido grande, se perdió en el abismo de la desobediencia obstinada. El séptimo caso es quizás el más aterrador de todos. Balaam, el profeta mercenario. Este hombre conocía a Dios, hablaba con él, y hasta pronunció oráculos inspirados. Números 22-24. Pero su corazón estaba podrido por la avaricia. Cuando el rey Balac le ofreció riquezas para maldecir a Israel, Balaam intentó negociar con lo sagrado. Dios le advirtió claramente: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque bendito es. Números 22:12. Pero Balaam, tentado por la recompensa, buscó un rodeo. Si no podía maldecir a Israel directamente, aconsejó a Balac cómo hacerlos pecar. Números 31:16. Provocando que cayeran en idolatría y fornicación. Números 25. Su final fue grotesco. Murió a espada en un acto de juicio divino.
Números 31, 8. Pero el Nuevo Testamento lo menciona como símbolo de condenación. Han seguido el camino de Balaam, que amó el salario de la maldad. 2 Pedro 2, 10 y 15. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Apocalipsis 2:14. Balaam sabía la verdad, pero la traficó. Su alma, que pudo haber sido un canal de bendición, arde ahora como advertencia para los que juegan con el pecado. Estas 7 almas, el rico indiferente, Judas el traidor, Faraón el orgulloso, Ananías y Safira los hipócritas, Caín el fratricida, Saúl el desobediente y Balaam el mercenario, tienen algo en común. Tuvieron oportunidades, pero las desperdiciaron. Dios les habló una y otra vez, por sueños, profetas, milagros, con ciencia, pero endurecieron sus corazones, y cuando llegó la muerte, ya no hubo vuelta atrás. La Biblia advierte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Hoy, mientras respiras, hay esperanza. Cristo murió para rescatarte del infierno, pero debes arrepentirte. No como Faraón, que se negó. No como Judas, que solo sintió remordimiento. No como Saúl, que buscó alternativas. El infierno no es para los que pecaron mucho, sino para los que rechazaron la gracia. Estas 7 almas arden como antorchas de advertencia. No esperes más. Mañana podría ser tarde. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. ¿Qué harás con Cristo?